Usted y yo como iglesia hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿cierto? A ir y a ser discípulos. Y si yo les preguntara cuál es ese evangelio del que debemos compartir, ¿ustedes qué dirían? A Cristo. ¿Qué más por ahí? Eso está muy acertado. ¿Qué más? A Cristo, pero ¿qué más de Cristo? La palabra, su sacrificio, la salvación, su amor. Y me parece increíble porque las buenas nuevas obviamente son hablar de Cristo, hablar de la muerte de Cristo, hablar de la resurrección de Cristo. Y esto es a lo que usted y yo hemos sido llamados. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 de Corintios. Y quiero que empecemos leyendo el versículo 3 y 4 que dice: hoy no van a aparecer ahí, así que yo los veré con sus Biblias. Si no tiene su Biblia, yo le aseguro que la tienen en su celular. Ahí solo van a aparecer las citas. Entonces desempolva esa aplicación del celular que ya le decía: esto te está ocupando espacio innecesariamente, volvámosla a abrir, por favor. Descarguemos una que otra versión, eso se puede. También hay Biblias físicas, ¿listo? Entonces vamos a leer 1 Corintios, hoy vamos a estar moviéndonos por el capítulo 15. Capítulo 15, vamos a leer versículos 3 y 4 y dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El pequeño título que tiene mi Biblia, yo siempre leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice síntesis del Evangelio. Me pareció muy acertado ese título. El pastor nos dice que de pronto a veces no nos guiemos tanto por los títulos porque a veces uno como que ni tiene que ver. Pero este me pareció muy acertado por lo que dice aquí. Realmente en estos dos versículos yo podría decir que está muy acertado a lo que es el Evangelio, lo que es la muerte de Cristo y su resurrección. Y cuando el Señor trajo esta palabra, yo pensaba, y no sé por qué, no sé si es en esta iglesia o no sé si yo estoy mal, pero la mayoría de veces, obviamente hablamos de Cristo, es necesario que hablemos de Cristo, pero muchas veces nos centramos en la muerte de Cristo. Y creo que muchos de nosotros de pronto podemos tener claro qué es lo que pasó en la muerte de Cristo, que obviamente qué bendición la muerte de Cristo, pero siento que a veces no tenemos tanta claridad de por qué era necesario que Cristo resucitara. Entonces, si vemos todos los sacrificios que se hacían en el pueblo de Israel, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, de yo pecaba, iba, presentaba un cordero, eran limpiados, eran pagados mis pecados, y eso era una figura de Cristo. Pero entonces el sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo, Él como el cordero perfecto, tiene un plus que de pronto no lo vemos en esos sacrificios que hacía el pueblo de Israel, y es que este cordero resucitó. Y yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿y qué habría pasado si Jesús únicamente muere y no resucita? Porque pues si Él muere, ya sabemos todo lo que pasó en la muerte, Él pues se puso en nuestro lugar, Él hubiera pagado nuestra deuda, Él hubiera recibido nuestro castigo, Él habría asumido la justicia de Dios, que eso es algo muy importante porque Dios es justo. El que usted y yo seamos salvos no quiere decir que Dios dijo, ay, con este no voy a ser justo. No, Dios derramó su justicia sobre Jesús. Y todo eso pasó en la muerte. Pero, ¿y si Cristo no resucita? Y hoy vamos a ver lo que Pablo nos dice sobre la resurrección. Y ese es el título de esta predicación de hoy, la resurrección. Colóquelo ahí grande y que sea el Señor hablándonos sobre la resurrección. Y vamos a empezar así, directico al grano, y anote ahí el primer punto que vamos a ver hoy es: si Cristo no ha resucitado, y ahí faltan 3 punticos suspensivos después del resucitado, y si Cristo no ha resucitado, y esto es lo que empieza Pablo diciéndonos a partir del versículo 12, Pablo a veces usa esta figura de, bueno, entonces si no creemos en la resurrección y esto no pasa, y esto es con lo que nos vamos a encontrar en este texto. Obviamente Pablo no está diciendo esto, sino lo está usando como una figura narrativa. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 12 al 19, y dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y así de importante es la resurrección de Cristo. Así de importante como nos lo dice este texto. Vemos que Pablo inicia diciendo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y aquí encontramos el por qué Pablo escribió esto a los corintios. Porque algunos de ellos, obviamente de los cristianos, creían en Cristo, pero no creían que Él había resucitado. O sea, creían que Él era un tipazo, que lo que Él decía tenía mucho sentido, tenía mucha razón, pero resurrección de muertos, no, eso ya está como para hacer una buena película de ciencia ficción. Entonces ellos no creían que existía la resurrección de muertos. Y esto, como lo vimos en el texto, si usted se fijó, el que Cristo no resucitara hacía que su fe y la mía fuera vana. Imagínense si Cristo, únicamente el Dios encarnado, hubiera muerto por nosotros, pero no resucita. Dice el texto que vana sería nuestra predicación. O sea, lo que estamos haciendo en este momento no tendría sentido. Sería vano, sería una pérdida de tiempo. Y asimismo nuestra fe. ¿Usted de qué le serviría creer en Cristo si Él es una persona pública que dijo que murió, pero que no resucitó? Y ya vamos a ver qué importancia tuvo la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, usted y yo todavía estamos en nuestros pecados. Así importante también es el sacrificio. Se me olvidó poner el texto, pero hay un texto que dice que usted y yo fuimos juntamente crucificados con Cristo. Eso significa, simboliza la muerte a esa naturaleza pecaminosa que teníamos, pero en la resurrección es que usted y yo ya no somos esclavos a esa naturaleza. Así que para todos aquellos que se preguntan: ay, ¿será que yo todavía soy esclavo del pecado? ¿Será es que esta pelea está como muy difícil y yo como que la estoy perdiendo? Tal vez usted no ha resucitado juntamente con Cristo. Y yo no los juzgo, porque muchas veces creo que como cristianos nos cuestionamos: pero yo por qué fallé, pero yo por qué pequé, pero yo, conociendo a Cristo, conociendo su amor, conociendo su misericordia, ¿por qué hice esto? Y Pablo en Romanos, si no recuerdo mal, nos habla de la lucha que tenemos contra el pecado. O sea, de cierta manera es normal porque estamos en esta carnita, y más adelante vamos a hablar de cuando no tengamos esta carnita. Estamos en la lucha. Ahora, diferente es que usted todavía sea esclavo al pecado. Porque Pablo nos está aquí diciendo que aparte de eso, otro beneficio de la resurrección de Cristo es que usted y yo ya no estamos en nuestros pecados. Ya fuimos libertados de esos pecados. Además de eso, y esto se me hace súper duro como cierra, porque dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. De lástima. O sea, dirían, esos cristianos, pobrecitos. Si Cristo no ha resucitado. Imagínese, no sé, usted una persona que de pronto le haya levantado lástima, no que esto esté bien o mal, solo por poner un ejemplo. Así nos vería el mundo si nosotros simplemente creyéramos en un profeta más o en una persona más y que éste no hubiera resucitado. Más adelante,
pueda citarlo, vamos a ir en orden, pero quiero citar esta parte en este momento. En el versículo 31, vamos a estar solo en el capítulo 15, 31 al 34 dice: les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitaran, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto sería lo que pensarían de nosotros, de pronto lo que deberíamos hacer nosotros. No, pues ¿qué sentido? Si Cristo no resucitó, pues vivamos como la gente del mundo. O sea, ¿qué sentido tendría el negarnos a esa naturaleza pecaminosa? ¿Qué sentido tendría de pronto el no embriagarme, el no probar las drogas, el no probar un montón de cosas que nosotros por la luz de Cristo entendemos que no traen nada bueno, que nos alejan de Cristo? Pero Pablo nos está diciendo, pues si Cristo no resucitó, pues bebamos y comamos, que mañana moriremos. Me acordaba de una vez que tuve una conversación con una persona curiosa que se estaba como acercando al Evangelio y me citaba eso. Solo dice Isaías, ¿cierto? Isaías es el que dice primero esa frase, creo que sí. Pues bebamos, aquí Pablo lo está citando, Isaías 22:3, ahí está. Y él me preguntaba, no, pero si es que vea lo que está diciendo la Biblia, pues bebamos y comamos, que mañana moriremos, pues la Biblia lo aprueba. Y yo le decía, bueno, venga, leamos el contexto. Y si usted lo lee, obviamente está diciendo, pues si el Evangelio y si todo esto no tiene sentido, pues esa podría ser nuestra manera de vivir. Darle placer a esta pancita que le gusta comer desaforadamente, darle placer a esta carnita que le gusta hacer un montón de perversidades. Ese sería si Cristo no hubiera resucitado. Así que, si usted alguna vez se había preguntado qué habría pasado si Jesús únicamente muere y no resucita, todo esto tendría sentido. Nuestra fe sería vana, nuestra predicación sería vana, usted y yo seguiríamos siendo esclavos del pecado. Lo que usted y yo estamos haciendo en esta noche no tendría absolutamente ningún sentido. ¿Listo? Ese es el primer punto. Voy muy rápido. Si Cristo no ha resucitado, todo esto pasaría. El segundo punto es la resurrección, doctrina fundamental del cristianismo. La resurrección, doctrina fundamental del cristianismo. Y este título, aunque suena muy complejo, lo quise poner así porque así de importante es la resurrección para usted y para mí. Ha sido una de las doctrinas fundamentales, así como creer en el Dios Trino, así como creer en el Espíritu Santo, así como creer en todas esas doctrinas. Y sí importante es que usted y yo creamos que Cristo ha resucitado. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero hay muchas personas que comparan el cristianismo con otras religiones. Ay, pues es que usted, sí, no, en esta religión uno también es así re buena gente y busca hacer buenas obras y esa gente es bien, así como ustedes los cristianos. Y a veces pasa que comparan el cristianismo con otras religiones. Pero déjeme decirle que el cristianismo es el único que, aparte obviamente de seguir al único y verdadero Dios, sigue a una figura que ha resucitado. Mire, ahí han habido grandes figuras súper importantes, históricas, como lo vemos en Mahoma, en Buda, un montón de verdad que religiones lo que hay es por montones, que hay personas que decían cosas y la gente les prestaba atención como, uff, qué sabiduría, y ya los endiosaban y todo lo que hacen. Pero sabe, una de las diferencias esenciales que tenemos con ellos es que Cristo resucitó. Dígame hoy, ¿dónde está Mahoma? Los restos de Mahoma, serán los huesitos de Mahoma. Todo eso nos diferencia de esas otras religiones que hay en el mundo. Vamos a leer del versículo 3 al 8, que dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo que decíamos del Evangelio. Pero mire lo que dice a continuación: que se apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12, o sea a sus discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, cuando Pablo escribió eso obviamente.
pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, a Pablo. Y hay evidencias que muestran que Jesús resucitó. Miren, a mí nada más la parte de, y se le apareció a más de 500 al tiempo. Porque de pronto es fácil creerse, no, pues se le apareció a los discípulos, se le apareció a este solito, a este, pero a más de 500, o sea, evidencias habían. En ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo esto, había sido hace muy poco que había pasado. Recordemos, si no recuerdo mal en la introducción, dijimos que este libro había sido escrito cerca del 50 después de Cristo, 55 después de Cristo, o sea, Jesús había muerto hace como unos, cuentas mal hechas, 20 años. Eso estaba muy reciente. Así que habían personas que lo habían visto. Así que usted y yo podemos gloriarnos y podemos tener la certeza de que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Qué gran bendición el que usted y yo tengamos la fe en Cristo, porque muchas veces la palabra dice, bien por los que de esta época que los vieron, pues viendo a Jesús resucitado uno cómo no va a creer. Pero hoy 2000 años después y creer, eso es fe. Entonces, qué bendición que creamos que Cristo resucitó con certeza y con firmeza. La resurrección de Jesucristo, atestiguada por estos cientos de testigos oculares que les cuento, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Déjeme decirle que hay muchas profecías que hablan de ese Salvador que habría de venir, pero un detalle importante era que Él iba a padecer y Él iba a resucitar, así como lo hizo Jesús, padecer y resucitar. Así que gracias al Señor y a sus planes perfectos y eternos, que Cristo no solo murió, sino que Él resucitó. Continuemos con el versículo 20 al 22. Y dice, en mi Biblia tiene un título que dice, Cristo, garantía de la resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en varias partes compara a los dos Adanes, si usted se ha dado cuenta. Aquí una vez más lo cita, el primer Adán por el cual usted y yo morimos, por el cual usted y yo tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero nos muestra también a ese nuevo Adán, que ¿quién es? Cristo. Y recibimos, como lo dice este texto, gracias a Él usted y yo hemos sido vivificados. Todos serán vivificados. Aquí hay un detalle importante, es que nombra a Cristo como la primicia. Y a mí eso me causó curiosidad porque yo me puse a pensar, pero bueno, si pensamos en Cristo, pues ya habían otros que habían resucitado, ¿no? De pronto el más famoso que uno se le viene a la mente, pues Lázaro. Acuérdense que el versículo que dice Jesús lloró fue por Lázaro, porque Lázaro había muerto y luego Jesús lo resucita. Así que a qué primicia se refiere. También vemos otras resurrecciones, como la del hijo de la viuda en los tiempos de Elías, la de Eutico, y les aseguro que hay más. De hecho, en la vida cotidiana le aseguro que de pronto hemos escuchado historias, hay películas. Me acuerdo que una vez vimos una película de un niño que había muerto y que él decía que había ido al cielo, que él decía que había visto a Jesús. O sea, podemos decir que aún en estos tiempos hay resurrecciones. Pero ¿por qué nombra a Cristo como la primicia? La resurrección de Cristo fue una resurrección totalmente diferente. Cada uno de ellos, de los que le nombré, Lázaro, el hijo de la viuda, Eutico, cada uno de ellos fue resucitado en el mismo cuerpo que ellos murieron. O sea, ellos los enterraron, o en el caso de Lázaro todavía estaba ahí, y volvió a la vida y tenía el mismo cuerpo. Pero más adelante en este mismo capítulo vamos a ver qué y cómo va a ser nuestro, que a mí me pareció muy interesante que lo hablara, cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos. ¿Usted nunca se había hecho esta pregunta? ¿Será que yo me voy a ver así de guapo en el cielo? O de pronto con unos kilitos menos. O sea, uno se puede preguntar muchas cosas de cómo será su cuerpo luego de ser glorificado. Entonces, la resurrección de estos fue en su mismo cuerpo, en el cuerpo en que murieron. La resurrección no es solo vivir otra vez, es vivir en un nuevo cuerpo también.
Jesús no fue el primero en ser traído a los muertos, pero Él fue el primero que resucitó. Él fue el primero en cambiar de cuerpo, Él fue el primero en... Es que no quiero decir esto mal, pero aunque Jesús, obviamente, porque si recuerdan cuando Tomás dudaba de Él, Él le mostró, mire, aquí fue donde me pusieron los clavos. Él ya no tenía el mismo cuerpo que cuando estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Espérenme que más adelante Pablo nos explica todo este tema del cuerpo. Así que la resurrección de Cristo fue algo totalmente diferente. Tampoco le hablo todavía de la muerte, porque eso es lo último de lo que habla Pablo aquí. Como lo vimos, por Adán todos morimos, pero por Cristo todos resucitamos y seremos vivificados. ¿Qué significa que usted y yo un día seremos vivificados? Que por Cristo un día usted y yo resucitaremos y viviremos eternamente con Cristo reinando. Con Cristo reinando. Usted y yo un día, porque aquí nombra de pronto qué va a pasar con las personas que, si Cristo viene ahorita, pues usted y yo estamos vivos. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro cuerpo no está por allá enterrado o no está desintegrado? Que Pablo toca todos esos detalles. Pero si sí morimos y de pronto Cristo viene en unos 200 años, pues usted y yo vamos a resucitar, vamos a, cuando suene la trompeta, ser levantados, y Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a, obviamente, a pasar por todo lo que dice la palabra de ese juicio final, pero vamos a vivir en el reino de Cristo. ¡Qué maravilla! Ese fue el segundo punto donde vemos por qué la resurrección para usted y para mí es algo de vital importancia. Es una de nuestras doctrinas fundamentales. Voy rápido porque es que son 4 puntos, ¿sí me entiende? Tercero, el cuerpo resucitado. Y aquí es donde uno de pronto se pregunta, ¿y cómo será ese cuerpo? ¿Será que Andreita va a ser igual de Andreita ya en el cielo? Y uno dirá, pero ¿esta será Andreita vieja o Andreita joven? ¿Cómo serán esos cuerpos? ¿Van a ser iguales? ¿Van a cambiar? ¿Vamos a ser como angelitos? ¿Vamos a ser como fantasmas? ¿Nunca se había preguntado todo esto? Pues miremos qué dice la palabra en 1 Corintios 15 del 35 al 44. Y dice, la gloria del cuerpo resucitado. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¡Necio! Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y hay otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, este cuerpo que usted y yo tenemos corruptible, y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espirituales. Así que si usted y yo nos preguntábamos cómo seremos luego de la resurrección, ¿cómo seremos? Pues aquí nos está hablando de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, de que hay cuerpos naturales, pero de que también hay cuerpos espirituales. Usted y yo hoy en día estamos en un cuerpo que terrenal, en un cuerpo natural. Por eso es que usted y yo tenemos esa lucha constante, porque tenemos un cuerpo natural, porque todavía estamos en esta carnita y nos cuesta a veces. Nos cuesta a veces, ¿no? Claramente, a veces. Pero gracias al Señor que cuando Él venga, que cuando usted y yo seamos resucitados, este cuerpo va a ser cambiado.
Usted y yo no vamos a tener este mismo cuerpo, sino imagínese usted y yo en el cielo pasando por las mismas cosas que aquí. Ay, es que ¿le voy a mentir a mi esposa o no? ¿Le voy a decir al jefe que llegué tarde porque es que casi me estrello o fue porque no me sonó la alarma? ¿Sí? No, en el cielo va a ser muy diferente porque usted y yo vamos a ser librados de este cuerpo natural. Usted y yo tendremos un cuerpo celestial, o sea, un cuerpo espiritual. Y usted y yo le aseguro que muchas veces hemos escuchado que este cuerpo va a ser glorificado. Este es el cuerpo del que habla, ese cuerpo cuando ya sea glorificado, cuando ya el Señor venga, cuando usted y yo o resucitemos o Él nos llame, y ahorita va a ver que Pablo dice que si estamos vivos, ese cuerpo va a ser cambiado casi que instantáneamente para ese cuerpo glorificado. Y entonces muy posiblemente, no sé, esa duda si todavía me queda, si yo voy a ser así de guapo en el cielo o no, pero sí le aseguro que voy a ser un ser totalmente diferente, un ser tal y como Cristo quiere que seamos. O sea, esa es una de nuestras mayores esperanzas. La lucha que usted y yo estamos viviendo hoy en día tiene sentido. El que a usted le cueste decirle que no de pronto a algunos pecados, algunas cosas que el mundo hace, pero que usted sabe que a Cristo no le agradan, que usted sabe que a usted no le traerán beneficio, vale la pena por un día disfrutar de ese cuerpo glorificado que un día tendremos, de ese cuerpo celestial que un día Cristo nos va a dar, de un día poder vivir en el reino de los cielos con Cristo reinando, con Dios el Padre entronado. Eso debe ser, como decía el niñito de Los Increíbles, eso es otra onda. Porque en verdad creo que es algo que ni siquiera nos alcanza a caber en nuestras cabezas. Porque muchas veces yo no, pero vemos esas personas que se alejan del Señor, y yo por lo menos, yo sí me cuestiono mucho de cómo puede ser que uno pruebe este amor tan increíble del Señor y volver atrás. Pero cuando vemos todo esto, vemos la esperanza que tenemos en Cristo, yo digo, realmente vale la pena. Realmente vale la pena esforzarse por llegar virgen al matrimonio, realmente vale la pena ser un empleado honesto, por más de que se gane regaños, por más de que usted muestre que usted es humano, vale la pena siempre darle la gloria a Dios en cada cosa que usted y yo hagamos. Y tenemos la esperanza de que cuando usted y yo resucitemos gracias a Cristo, ya esas luchas carnales expiradas, eso va a ser historia vieja. Y me quiero detener un poco en lo que dice que se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Porque el cuerpo con el que usted y yo vamos a morir, o el cuerpo con el que usted y yo estamos hoy en día, es un cuerpo así, como el que describe con las primeras palabras, un cuerpo corruptible, un cuerpo de deshonra, un cuerpo débil, un cuerpo natural. Y esta es una de las cosas más duras del cristianismo, ¿sabía? A nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan estas cosas, que nuestro cuerpo es débil, que nuestro cuerpo es para deshonra, que es corruptible. No, a nosotros nos gusta que nos digan que somos los más, que no empoderados vamos a poder hacer lo que queramos. Pero tristemente, o no tristemente, en verdad más bien realistamente, no sé si esa palabra exista, pero realistamente así es. Usted y yo que conocemos a Cristo sabemos que esta es nuestra realidad, que nuestro cuerpo es para deshonra. Este berraco cuerpo no le gusta sujetarse. A las mujeres no les gusta sujetarse a su esposo, pero no es por ellas, es por esa naturaleza pecaminosa. Así es, pero al mundo no le gusta que les digan que son débiles, que no pueden por ellos mismos, que necesitan de Cristo. Ahora, por medio de la resurrección a través de Cristo, ahora este cuerpo se levantará en un cuerpo incorruptible. ¿Usted se imagina un cuerpo incorruptible en un cuerpo de gloria, en un cuerpo de poder? O sea, un cuerpo espiritual. ¿Usted se imagina que su cuerpo, no solo su espíritu, le dé toda la gloria de Dios, que sea totalmente para la gloria de Dios? Que no haya cosa que lo pueda corromper a usted, que no haya cosa que de pronto usted no tenga el poder de hacer. Tremendo todo lo que el Señor va a hacer cuando usted y yo resucitemos.
Ahora, usted no se preguntó, ¿y por qué es necesario? No, pues yo creo que usted y yo que somos creyentes maduros, usted es consciente de que necesitamos este cambio de cuerpo. O sea, hay alguno por ahí que se pregunte, pero bueno, ¿y yo por qué no voy al cielo con este mismo cuerpito? ¿Por qué la necesidad de ese cambio de cuerpo? Déjeme leerle lo que dice 1 Corintios 15:50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Este cuerpo, por la caída de Adán, no puede recibir lo que es incorruptible, porque es un cuerpo corrupto, porque necesitamos este cambio de cuerpo. Por esto es que es necesario que usted y yo también resucitemos o que cambiemos de cuerpo, depende de si todavía estamos vivos, cuando nuestro amado Señor Jesucristo regrese por nosotros. Y el último punto que vamos a hablar hoy es que la resurrección nos habla de la victoria sobre la muerte. La resurrección, victoria sobre la muerte. Y dice en 1 Corintios 15, del 51 al 55. Así que les digo un misterio. Miren lo que el misterio que les va a revelar Pablo. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? En ese momento, aquí era lo que le decía que Pablo dice, aún usted no, los que están muertos resucitan, pero los que estamos vivos, vea, dice, sí, suena la trompeta y nuestros cuerpos van a ser cambiados por este cuerpo que les decía incorruptible, por este cuerpo de gloria. Así que los vivos, cuando Jesús regrese, serán transformados. Y esto también yo me lo cuestionaba, porque decía, bueno, pero si usted y yo sabemos que cuando Jesús murió, que cuando Jesús en el sepulcro, todo lo que pasó allá, cuando estaba apartado de Dios Padre, si Jesús resucitó y ya venció la muerte, ¿por qué los que creemos en Jesús seguimos muriendo? Usted nunca se lo ha preguntado, pero bueno, si ya la muerte, no, pero ¿para qué? Y aunque Jesús ya derrotó la muerte al resucitar, los creyentes, o sea, todos nosotros los que creemos en Jesús, seguimos muriendo porque es necesario que lo corruptible, que este cuerpecito se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Encontré una frase, ¿tú la colocaste, la de Spurgeon? Una frase de Spurgeon que les voy a leer que creo que da más entendimiento de esto. Y dice así, póngale atención porque no la van a ver en la pantalla. Si la muerte está destruida, ¿por qué los cristianos mueren? Desde que Jesús murió, la muerte no es una imposición penal sobre los hijos de Dios. Como tal, Él la abolió y no puede ser aplicada. Entonces, ¿por qué mueren los santos? ¿Por qué? Porque sus cuerpos deben ser cambiados para que puedan entrar en el cielo. Los santos no mueren ahora, sino se disuelven y se van. Esto lo dijo Spurgeon y creo que nos da un mayor entendimiento de por qué es necesario. Es necesario que este cuerpo sea cambiado. Claro que es necesario. Este cuerpo que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué este cuerpo? Pues ¿por qué? Por la caída de Adán, por eso tenemos este cuerpo. Pero qué bendición que usted y yo podamos oponernos a esa naturaleza. Así que es necesario que sigamos muriendo. De hecho, creo que usted y yo como cristianos vemos la muerte diferente, aunque obviamente la muerte es un enemigo aquí. Ahorita se los voy a leer porque habla de que Jesús va a derrotar en ese momento, ahí sí finalmente a la muerte y la va a arrojar al lago de fuego. La muerte para nosotros es un enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Que usted y yo lo vemos como lo que es un enemigo derrotado por Jesús
en la resurrección. Así que por eso es que para usted, ¿nos morimos? Ah, esta persona va a morir. Claro que sí, claro que nos duele. Claro que Jesús lloró porque Lázaro murió. Es normal que nos duela como humanos. Pero para nosotros la muerte es algo muy diferente a lo que para el mundo significa la muerte. Porque sabemos que es un enemigo derrotado. Porque para usted y para mí es como, bueno, me voy para el cielo. Algo mejor va a venir. Y aunque nos duela como humanos, así es. Esto es lo que les decía que aquí lo dice, no lo había leído porque quería explicarlo en esta parte de que la muerte ha sido vencida. En el versículo 23 al 26 nos habla Pablo. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, usted y yo, en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Aunque ya está derrotado, no ha sido eliminado. ¿Y cómo podemos usted saber que esto va a pasar? En Apocalipsis también nos habla de este momento. Llegué a ese versículo porque estaba investigando qué era lo que pasaba entonces con aquellos que mueren y que no creen en Cristo. ¿Van a ser resucitados? Van a ser levantados, pero para ser juzgados y para pasar una eternidad de castigo. ¡Ay! Entonces vea lo que dice Apocalipsis, que nos habla también de cómo la muerte va a ser finalmente vencida cuando Cristo haya vencido a todos estos enemigos y Él va a ser el último. Apocalipsis 20 del 13 al 15. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tremendo el final, no solo de la muerte y del Hades y de todo esto, sino de aquellos que no crean en Jesús. Por esto por esto es que para usted y para mí debería ser tan urgente el predicar el Evangelio, porque este es el destino que les espera, la segunda muerte. O sea, ellos van a morir aquí, claro que sí, se van mientras tanto al Hades, pero cuando Cristo venga en su segunda venida, cuando usted y yo resucitemos en un cuerpo de gloria, ellos van a resucitar para ser juzgados y para ser arrojados al lago de fuego, a pasar una eternidad, ¿cómo se llama eso? Condenados. Por eso es que es urgente que usted y yo prediquemos el Evangelio. Porque si aún el Señor Dios Padre no quiere que ninguno se pierda, usted y yo deberíamos sentir esa misma urgencia. Compañeros del trabajo, familiares, predicarles, porque si no, cuando resuciten va a ser para ser juzgados, condenados y por toda la eternidad. Y ya para finalizar, queridos hermanos, quiero que leamos del versículo 56 al 58 que dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es la esperanza, la alegría con la que quisiera que ustedes se vayan. Obviamente, sé que antes acabamos de hablar de lo que pasará con aquellos que van a ser juzgados, y qué bueno que sea una urgencia para usted y para mí. Pero para usted y para mí, Pablo nos está diciendo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que usted y yo hacemos para el reino de los cielos no es en vano, que todo lo que usted y yo nos negamos a esta naturaleza, a este pecado, a todas estas condiciones, no es en vano. Un día resucitaremos, un día cambiaremos este cuerpo, un día viviremos una eternidad con Cristo reinando. Dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Y así es. ¿Qué es eso que nos dejó la muerte?
como un enemigo mal vencido que trata de acuchillar a lo último a su enemigo para que igual se acuerde de él y para que le cueste seguir su vida adelante. El pecado. Parte de esa batalla de pronto que se vivió de Jesús contra la muerte es que seguimos teniendo esa lucha contra el pecado, que usted y yo ya sabemos que también es un enemigo vencido, que usted y yo ya no somos esclavos. Y el poder del pecado es la ley. No voy a profundizar en esto, sino que les voy a recomendar que vean una predicación que se llama La ley y el pecado, donde hablamos de cómo la ley no es mala, la ley es una bendición del Señor. Todo lo que está en la palabra es una bendición del Señor, pero la conducta pecaminosa de nuestro ser sí se aprovecha de la ley para hacernos pecar. Ahí lo puede ver más detenidamente. Y dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos de la iglesia ICAS, la resurrección para usted y para mí, y la iglesia ICAS en Estados Unidos y cualquier persona que vea esto, la resurrección es una bendición para nosotros. ¿Qué habría sido de nosotros si Cristo solo muere? Apague y vámonos. Vivamos como los del mundo porque esto no tendría sentido. Pero Cristo resucitó. Y no solo resucitó, sino que gracias a eso sabemos que usted y yo un día resucitaremos en gloria con Él. Y Él vendrá y sonará la trompeta y viviremos con Él una eternidad increíble en el nuevo Edén, en un nuevo cuerpo y en gloria. Amén. Entonces vale la pena que nos esforcemos. Lo que hacemos para el Señor no es en vano, como nos lo dice Pablo.